Un escultor que decía haber matado a hombres y una imagen sagrada que su creador destrozó con sus propias manos. ¿Qué tienen en común un joyero florentino acusado de crímenes escandalosos y un sacerdote granadino acusado del asesinato de su esposa? Ambos dominaron el arte con furia. Ambos desafiaron al poder. Y ambos transformaron su tormento en belleza inmortal. Hoy te contaré la historia de dos genios que ardieron más de lo que brillaron. Benvenuto Cellini y Alonso Cano. Benvenuto nació en Florencia, en el año 1500. La misma tierra que amamantó a Dante y a Miguel Ángel. Orfebre. Escultor. Cronista de sí mismo. Un artista que esculpía tanto el oro como su propia leyenda. Su salero para Francisco I y su Perseo con la cabeza de Medusa no solo mostraban dominio técnico, sino una voluntad titánica de eternidad. Alonso Cano, en cambio, nació un siglo más tarde, en Granada. Pintor. Escultor. Arquitecto. Fue llamado el Miguel Ángel español. Pero su alma, más que competir, buscaba conmover. Su Virgen de la Inmaculada Concepción no es solo obra de manos virtuosas, sino de un espíritu traspasado por la fe y por la furia. Ambos compartieron un don inusual. Dominar más de un arte, con la misma pasión, con la que otros solo manejan uno. Pero también compartieron otro rasgo, menos celebrable, un temperamento tan irascible, como su genio artístico. Cellini fue encarcelado en el castillo de San Angelo, el antiguo mausoleo del gran Adriano, por robar gemas de una mitra papal. Parece ser que el motivo real del encarcelamiento fueron intrigas contra el artista por parte de Pierluigi Farnese, hijo del Papa Paulo III. Su fuga, descolgándose por una ventana, nos da idea de su arrojo y determinación. También de su imprudencia, pues cuentan que quebró su pierna al llegar al suelo. Su vida, como la fundición de su Perseo, fue un drama épico, donde la capacidad de improvisar suponía tanto como el talento. Para suplir la falta de metal, tuvo que fundir toda su vajilla de estaño mientras luchaba porque el fuego no se apagara bajo una lluvia torrencial. En su autobiografía no se excusa, se exalta. Presume orgulloso de haber matado al condestable de Borbón, de certero disparo de arcabuz, en el saqueo de Roma de 1527, por las tropas imperiales de Carlos V. Palomino es quien nos escribe sobre la vida de Cano. Parece ser que fue tan diestro con el pincel como con la espada. Unido a su irascible carácter, esto le trajo problemas con la justicia. En 1644 su segunda esposa apareció asesinada de 15 puñaladas. Aunque se sospecha que el autor fue un aprendiz italiano que trabajaba con Cano, el artista granadino acabó acusado, torturado, exiliado, restituido por la gracia del rey Felipe IV, que había ordenado durante el proceso de tortura a Alonso Cano que se respetase la integridad de su brazo derecho. Cuenta la historia que, enfurecido por un desacuerdo económico con un oidor, rompió con sus propias manos una imagen de San Antonio. El mismo que esculpía con devoción, lo destruyó con ira. ¿Quién sino un alma dividida entre el cielo y la tierra, haría tal cosa? Pero no se puede juzgar a estos hombres solo por sus pasiones. Hay que considerar también los mundos que los moldearon. Cellini vivió en pleno Renacimiento. El renacer de la cultura clásica. El arte servía al poder y a la razón. Trabajó para papas, reyes y duques. Su obra reflejaba la exaltación del cuerpo, el control del detalle,
El triunfo del individuo. Y el triunfo de la familia Medici. Protegido por Cosme I, Cellini recibió el encargo del Perseo. Donatello había realizado las obras reivindicativas del poder de la familia Medici. Por encargo de Cosme el Viejo realizó el David. Su hijo Piero le encargó Judith y Holofernes. Ambas son símbolos del poder familiar. Héroes del Antiguo Testamento que decapitan enemigos poderosos. Cosme I toma ese tema, pero se reivindica en la mitología clásica. El héroe griego sustituye al héroe bíblico. Pero la vida de Cellini también nos deja ver cómo fue realmente el Renacimiento. Como narró de forma maravillosa Manuel Múgica Laínez, también hubo un renacimiento de esoterismo, alquimia y monstruos. Alonso Cano vivió en la Contrarreforma. El arte era un arma política. Mientras los reformistas centroeuropeos se basaban en la imprenta y el grabado, en España se fomentó un arte basado en la pintura y la escultura. Surgen así innumerables obras que defienden los dogmas católicos, sobre todo la Inmaculada Concepción de la Virgen y el papel de los santos. No se buscaba un adoctrinamiento literario como en el protestantismo. Aquí se buscaba conmocionar al espectador, apelar a sus sentimientos. Alonso Cano fue profesor de dibujo del príncipe Baltasar Carlos, contratado por el conde duque de Olivares. Su destino quedó ligado al del Valido, y su caída en desgracia conllevó la salida de Cano de la corte. Esa defenestración de Olivares y la muerte a los 17 años del príncipe Baltasar Carlos, víctima de la viruela, supusieron también el comienzo del lento pero irreversible declive del Imperio español. Cellini murió en 1571. Pocos años antes había realizado su mejor obra en mármol, un Cristo crucificado. A la muerte de Cosme I, su hijo Francisco I, sucesor en el ducado de Toscana, regaló este crucifijo a Felipe II, que ordenó instalarlo en el monasterio del Escorial, donde todavía se conserva. Alonso Cano murió en 1667 en la ciudad que le vio nacer. Tras el suceso del asesinato de su esposa recorrió varias ciudades, terminando con un cargo eclesiástico en Granada. Allí trabajó en su obra arquitectónica más importante, continuar la construcción de la catedral. No pudo ver realizado su proyecto, pues murió meses antes de que comenzaran a ejecutarse las obras. En esta última época vivió de forma muy humilde, prácticamente sumido en la pobreza. ¿Qué hacemos con los artistas malditos? ¿Con los genios violentos? ¿Los celebramos? ¿Los condenamos? Cellini y Cano nos obligan a mirar el arte con ojos abiertos y alma atenta. Porque a veces, la belleza nace del barro, del crimen, del dolor. Fueron artistas. Fueron granujas. Pero ambos dejaron el mundo un poco más hermoso de lo que lo encontraron.